Se llaman Barrocos. Son una organización de asesinos. El primer episodio comienza en una base de la Marina en Shellstown. Los Marines corren desesperadamente en busca de refugio, ya que la base se encuentra bajo el ataque de 3 agentes de Baroque Works, Mr. 5, Miss Valentine y Miss Old Sunday. Esta última logra abrirse paso hacia el interior del recinto, eliminando a más soldados con sus misteriosos poderes. Miss Old Sunday posee la habilidad de la fruta Flor, la cual le permite brotar réplicas de sus propias extremidades directamente sobre el cuerpo de sus enemigos, para neutralizarlos con total eficiencia. Una vez que todos los Marines han sido derrotados, el trío de agentes se dirige a una habitación específica donde se custodia el cadáver de Mr. 7. Saben perfectamente que, si su jefe, Mr. 0, se entera de esta muerte, las consecuencias serán fatales para todos ellos. Al descubrir que Roronoa Zoro es el responsable del asesinato, los sicarios se proponen como misión localizarlo junto al resto de su tripulación pirata. Tras interrogar al único Marine que dejaron con vida, obtienen el paradero de los Sombrero de Paja. La escena cambia entonces a los protagonistas navegando hacia el Grand Line a bordo del Going Merry. El objetivo de Luffy sigue siendo encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Sin embargo, debido a la escasez de suministros y comida, deciden desviarse hacia la isla más cercana, Lockdown, el núcleo de la marina más grande del East Blue, donde nació y murió Gold Roger. Nami, Sanji y Zoro aceptan de inmediato realizar la parada técnica. Sanji desea conseguir provisiones, Nami planea ir de compras y Zoro necesita adquirir 2 espadas nuevas. Por el contrario, Usopp se opone a detenerse en Lockdown debido al peligro que representan los Marines. Sin embargo, termina siendo superado en la votación porque Luffy insiste en ver el lugar donde Gold Roger fue ejecutado. El primer episodio presenta entonces una analepsis hacia el día de la ejecución del rey de los piratas. Monkey D. Garp visita a Gold Roger en su celda, donde este último le pide un favor inmenso: encontrar a su hijo y cuidar de él. Aunque Garp no le da una respuesta directa, Roger parece estar convencido de que terminará haciéndolo de todos modos. Tras la salida de Garp, la historia regresa al presente justo cuando los Sombrero de Paja arriban a Lockdown. La ciudad celebra un festival por el 22º aniversario de la ejecución de Roger, y la tripulación decide separarse. Sanji y Luffy buscan comida, Nami y Usopp se dirigen al distrito de la moda, y Zoro parte en busca de sus armas. Mientras tanto, un misterioso individuo con túnica negra los observa desde la distancia. En el puerto, Smoker llega con un pirata capturado. Como alto mando de la marina, ordena a sus hombres mantenerse en alerta máxima ante la probable llegada de más piratas, para luego marcharse a patrullar. En el distrito de la moda, Nami y Usopp conversan animadamente, sin percatarse de que un extraño hombre de cabello verde los vigila. Zoro se dirige a la tienda de espadas y choca accidentalmente con una joven. Tras ayudarla a levantarse, entra al establecimiento donde el tendero, Ipponmatsu, intenta comprarle su espada, pero Zoro se niega rotundamente. En ese momento, la joven llamada Tashigi entra apresuradamente mostrando un gran entusiasmo por la katana de Zoro. Más adelante se revela que ella es una marine que trabaja directamente bajo las órdenes de Smoker. Zoro encuentra entonces una espada rebajada, pero Ipponmatsu se resiste a vendérsela inicialmente porque está maldita. El espadachín propone un trato: lanzará el arma al aire y si ésta le corta el brazo, desistirá de la compra. De lo contrario, el tendero deberá vendérsela. La espada esquiva su brazo y, asombrado, Ipponmatsu le entrega esa y otra espada más de forma gratuita. En otro punto de la ciudad, Sanji y Luffy se separan. El capitán se dirige a la plataforma de ejecución mientras Nami se topa con el misterioso hombre peliverde tras un intento de robo por parte de este. Ella intenta aconsejarlo, pero él se mofa y se marcha. Luffy pregunta a los lugareños por la ubicación de la plataforma y el peliverde, Bartolomeo, reaparece para guiarlo con un motivo oculto. Al llegar, el sombrero de Luffy sale volando y al buscarlo se encuentra con Buggy, el payaso y Alvida, quienes se han aliado para vengarse. Tras un breve combate, Luffy termina inmovilizado con esposas de piedra marina. Finalmente, Buggy y Alvida celebran un juicio falso en una carpa antes de proceder con su ejecución. Smoker recibe informes sobre la presencia de piratas en la plataforma de ejecución y se dirige allí con Tashigi para investigar. El resto de los Sombrero de Paja se dan cuenta de que Luffy ha desaparecido y siguen a la multitud que corre hacia la plaza. Llegan justo a tiempo, mientras Buggy y Alvida planean la ejecución. Buggy lleva a Luffy a lo alto de la plataforma mientras Smoker y Tashigi observan la escena desde un edificio cercano. En ese momento, Tashigi descubre la verdadera identidad de Zoro como pirata. Desde la cima, Luffy les grita a sus compañeros que está muerto
y luego suelta una risa maníaca. Boogie alza su espada, listo para ejecutarlo, pero antes de impactar, un rayo repentino cae del cielo y destruye la plataforma. Luffy cae al suelo y se reúne con su tripulación, pero Smoker y otros marines llegan de inmediato para arrestarlos. Los sombreros de paja se dividen para regresar al barco. Mientras Zoro se enfrenta a Tashigi, Luffy y Sanji se topan con Smoker, quien logra dominarlos rápidamente. Justo cuando se dispone a asestar el golpe final a Luffy, el misterioso hombre de la túnica negra aparece y lo detiene. Ambos desaparecen en una nube de humo. Luffy y Sanji logran regresar al Going Merry, reuniéndose con los demás y abandonando la isla de inmediato. En Lockdown, Miss All Sunday intenta reclutar a Tashigi en Baroque Works antes de marcharse al llegar Smoker, quien le asegura a Tashigi que perseguirán a los sombreros de paja por la mañana. El episodio termina con la llegada de los protagonistas a Reverse Mountain, la entrada al Grand Line. Determinados a cruzar Reverse Mountain de forma segura, los piratas de sombrero de paja aunan cada gramo de habilidad y trabajo en equipo que poseen. Luffy toma el timón con su habitual energía intrépida, mientras Zoro, Sanji y Usopp ayudan a maniobrar el barco contra las violentas corrientes. Nami navega con cautela, interpretando las peligrosas aguas y señalando los obstáculos antes de que puedan impactar. Finalmente logran sobrevivir a los traicioneros rápidos y descienden hacia el Grand Line. Sin embargo, el alivio dura poco. Al bajar la montaña se encuentran con Laboon, una ballena colosal que habita en la base de la cordillera. Aunque Luffy logra saltar del barco antes de que este se adentre en la boca de Laboon, los demás no corren con la misma suerte. Luffy despierta en Twin Caves, ubicado al pie de Reverse Mountain, y al ver a la ballena en el agua intenta obligarla a abrir la boca, pero el animal se sumerge. Entonces conoce a un anciano llamado Crocus que vive en tierra firme. Laboon emerge y comienza a embestir su cabeza contra la Red Line. Acto seguido, Crocus le inyecta un sedante y la ballena vuelve a sumergirse. Luffy le grita desesperado que sus amigos siguen dentro y que debe sacarlos, a lo que Crocus responde que ya han muerto. No obstante, esto resulta ser falso, pues la escena cambia al interior de Laboon, donde Nami, Usopp y Sanji están vivos y buscan activamente una salida mientras se reparten tareas para sobrevivir. Sanji y Usopp registran los restos de otros barcos en el estómago de Laboon buscando un timón para su nave averiada, mientras Nami y Zoro trabajan en un plan para salir de la ballena. En Lockdown, Smoker ordena a Tashigi preparar su motocicleta para el viaje hacia el Grand Line. Sin embargo, ella le recuerda que primero deben presentar una petición formal ante sus superiores, ya que esa zona está fuera de su jurisdicción. Antes de que Smoker pueda ignorar sus preocupaciones, Garp aparece y solicita hablar con él en privado. Durante la charla, Smoker deja claro que su prioridad es perseguir a los sombreros de paja, pero Garp le informa que hay asuntos más urgentes. Garp explica que el reino de Alabasta está al borde de una guerra civil y que su princesa sigue desaparecida. Además, enfrentan la creciente amenaza del ejército revolucionario, que suma seguidores constantemente en su misión de derrocar al gobierno mundial. En esta escena se revela que el líder de dicha organización es el misterioso hombre de túnica negra. Su nombre es Dragon. En Twin Caves, Crocus entra en su faro y ante la insistencia de Luffy, quien irrumpe tras golpear la puerta repetidamente, accede finalmente a ayudarlo a salvar a sus amigos. Dentro de Laboon, Usopp y Sanji encuentran un timón bajo el brazo de un hombre aparentemente muerto. No obstante, cuando Usopp intenta tomarlo, el sujeto despierta y lo sujeta de la muñeca, desatando un combate contra Sanji. Usopp retrocede rápidamente mientras el sujeto se pone de pie y comienza una pelea contra Sanji. Durante el enfrentamiento, Usopp aprovecha para tomar el timón. El combate termina cuando el hombre queda atrapado en una red. Durante el altercado, este menciona que no está solo. La escena cambia a Nami y Zoro en el Going Merry. Nami no logra que su brújula funcione, pero le miente a Zoro asegurando que todo está bajo control. De repente, un objeto afilado atraviesa la mesa y aparece una misteriosa mujer de cabello azul. Ella y Nami se ensarzan en una pelea que se interrumpe cuando Usopp y Sanji llegan con el prisionero del otro barco. Resulta que ambos trabajan juntos. Poco después descubrimos sus identidades. Se llaman Miss Wednesday y Mr. 9 y son agentes de Baroque Works. En Twin Caves, Luffy le pregunta a Crocus por qué Laboon golpea constantemente su cabeza contra la Red Line. Para responderle, Crocus comparte la historia de la ballena. Hace muchos años, Laboon se separó de su manada siendo un bebé y se convirtió en compañero de los piratas Rumbar. Al internarse en el peligroso Grand Line, lo dejaron al cuidado de Crocus prometiéndole regresar. Laboon ha esperado fielmente en el mismo lugar desde entonces. Cree que ellos navegan tras la Red Line y que, si logra derribarla, se reunirá con ellos. Crocus lo seda continuamente para evitar que se autolesione gravemente.
De vuelta en Locktown, Garp le asigna a Smoker su próxima misión, capturar vivo a un miembro de Baroque Works. Para obtener información sobre la organización y sus objetivos, Garp le entrega una lista con los nombres en clave de los integrantes y de su líder. De repente, Tashigi entra precipitadamente en la habitación. Smoker le ordena marcharse, pero antes de salir, ella logra ver una fotografía de Miss Old Sunday en la pantalla. La conversación concluye cuando Garp le autoriza viajar al Grand Line para desmantelar a Baroque Works. Finalmente, la Boone libera a los sombreros de paja de su interior. Dentro de la ballena, la tripulación discute con Miss Wednesday y Mr. 9 hasta que el movimiento del animal los interrumpe. Mientras Nami, Zoro y Sanji rescatan a Usopp, los agentes se liberan de sus ataduras y ayudan. Afuera, Luffy canta la antigua canción que solían interpretar los piratas rumbar. Esto calma a la Boone, quien abre la boca para dejarlos salir. Nami aprende de Crocus que es un log post, una brújula especial necesaria para navegar en el Grand Line, y este se la obsequia. Antes de partir hacia su primera isla, Luffy pinta una Jolly Roger en la frente de la Boone y le promete regresar. Smoker y Tashigi se preparan para zarpar, mientras Crocus observa alejarse a los sombreros de paja, mencionando que Luffy podría encontrar el One Piece. El segundo episodio concluye en el Going Merry, con Nami anunciando que su destino está justo frente a ellos. El tercer episodio comienza con Zoro imaginándose en un duelo contra Mihawk a bordo del Going Merry. Su mayor ambición sigue siendo arrebatarle el título del mejor espadachín del mundo. Solo despierta de su ensoñación al escuchar a Usopp gritar entusiasmado que ha pescado algo. Mientras navegan, la tripulación nota que el clima en el Grand Line cambia de forma errática y constante. En la cocina, Zoro interroga a Mr. 9, mientras que en otro punto del barco, Luffy conversa con Miss Wednesday. Poco después, Luffy la lleva a la cubierta principal con el resto del grupo, quienes se muestran sorprendidos al ver que la ha desatado. Luffy explica que simplemente confía en su instinto y está seguro de que ella no les hará daño. Aunque los demás se mantienen escépticos, Miss Wednesday logra distraerlos señalando una isla cercana llamada Cactus Island, caracterizada por montañas rocosas que parecen cactus gigantes. En un descuido de los sombreros de paja, Miss Wednesday y Mr. 9 se despiden y saltan al mar. Al desembarcar en Whiskey Peak, los habitantes los reciben inicialmente con miradas extrañas, antes de cambiar su actitud por una bienvenida efusiva. Allí conocen a Igaram, quien se presenta como el alcalde y les asegura que en ese pueblo adoran a los piratas. Un residente menciona que otra tripulación los visitó la noche anterior, pero Igaram aclara que ya se han marchado. Es entonces cuando Luffy, con su franqueza habitual, le pregunta a Igaram si son tan amigables con los asesinos como lo son con los piratas. Luffy explica que dos asesinos escaparon de su barco y podrían haber llegado a la isla, refiriéndose a Miss Wednesday y Mr. 9. Igaram agradece el aviso y le asegura que el pueblo tiene la situación bajo control. Nami le pregunta cuánto tarda en reiniciarse el log post en Whiskey Peak, a lo que él responde que estará listo a la mañana siguiente. Esto obliga a los sombreros de paja a pasar la noche en la isla. Mientras tanto, Miss Wednesday y Mr. 9 logran llegar a tierra firme. Ella le comunica a su compañero que se reunirá con Mr. 8 para discutir el fracaso de su misión previa. En la taberna local, Nami se entera de que la cima de las montañas Cactus es un lugar peligroso. Sin embargo, esto solo aumenta su deseo de subir para dibujar un mapa de la isla. Por otro lado, Luffy se dirige a la panadería del pueblo para probar diversos postres. Mientras degusta los dulces, Igaram entra y le advierte que debe tener cuidado con las personas en las que confía. De repente, Miss Wednesday surge de una habitación trasera e Igaram pronuncia su nombre, lo que hace que Luffy se ponga en pie de inmediato. En ese instante se revela la verdadera identidad del alcalde. Él es Mr. 8. Mediante una danza hipnótica de Miss Wednesday y el sonido de la trompeta de Igaram, logran dormir profundamente a Luffy. Simultáneamente, Nami observa a un hombre misterioso depositar un cadáver en una habitación. Al entrar tras su partida, descubre bajo una manta negra los cuerpos de dos piratas de la tripulación que los precedió. El hombre regresa y se revela la oscura verdad. El pueblo asesina a los piratas y los entierra en las montañas. Nami se enfrenta al hombre antes de marcharse para localizar a Zoro. Una vez que lo encuentra, descubre que él también acaba de noquear a dos habitantes del pueblo. Conscientes de que el lugar no es seguro, deciden dividirse para buscar al resto de la tripulación. Nami va tras Luffy, mientras que Zoro se dirige a la taberna por Sanji y Usopp. En el camino, Zoro se ve envuelto en un altercado físico con los lugareños, momento en el que Mr. 9 revela su presencia desde un piso superior. Zoro comprende entonces que los habitantes son en realidad miembros de Baroque Works. Todo el pueblo está
repleto de agentes cuya misión es eliminar piratas. Mr. 9 ordena la ejecución de Zoro, creyendo que con 100 atacantes será sencillo, pero el espadachín derrota oleada tras oleada con su increíble destreza. En la panadería, Miss Wednesday e Igaram discuten cómo huir de la isla, ya que ella posee información secreta que debe entregar a su padre. Luffy recobra el conocimiento lentamente y se despierta por completo al oír que planean robar el Going Merry. Cuando intentan escapar en coche, Luffy los detiene y Nami los alcanza poco después. Justo cuando Miss Wednesday se dispone a confesar la verdad, llegan Mr. 5 y Miss Valentine. Aunque ella piensa que son refuerzos, en realidad han sido enviados por Mr. 0 para eliminarlos tras descubrir que han estado indagando en los secretos de la organización. Resulta que no son asesinos reales, sino infiltrados. El dúo junto a Luffy y Nami entra en combate contra Mr. 5 y Miss Valentine, mientras que en la taberna Zoro rescata con éxito a Usopp y Sanji tras acabar con el resto de los agentes, incluyendo a Mr. 9. Tras escapar de Miss Valentine y Mr. 5, Miss Wednesday finalmente se sincera con Nami y Luffy. Explica que ella e Igaram se infiltraron en Baroque Works para intentar derrocarlos desde dentro y les advierte que deben abandonar la isla de inmediato o morirán. Lamentablemente, Igaram resultó herido en el combate y le comunica a la joven que no podrá llegar al barco, pero insiste en que ella debe salvarse. En ese momento se revela que Igaram es el capitán de la Guardia Real de Alabasta, mientras que Miss Wednesday es Vivi, la princesa desaparecida. Con Mr. 5 y Miss Valentine pisándoles los talones, Igaram actúa como distracción mientras los Sombrero de Paja y la princesa huyen hacia el Going Merry. Desde el barco, Vivi observa con horror cómo Mr. 5 envuelve a Igaram en llamas. A la mañana siguiente, los agentes intentan reclutar a Mr. 9 para cazar a la fugitiva, pero ante su negativa, Miss Valentine lo elimina en la taberna. La escena cambia al Going Merry, donde la joven revela su verdadero nombre. Nefertari Vivi explica que Baroque Works ha sembrado la discordia en su reino, llevándolo al borde de una guerra civil. Además, confiesa que su infiltración tenía un objetivo vital: descubrir la identidad de Mr. 0 para salvar a Alabasta. De repente, pétalos rosas comienzan a caer sobre la cubierta. Es Miss Old Sunday. Así concluye el tercer episodio. El cuarto episodio comienza exactamente donde terminó el anterior. Mientras los Sombrero de Paja navegan hacia su próximo destino, Miss Old Sunday informa a la tripulación que la siguiente parada es Little Garden, advirtiéndoles que se trata de un lugar excepcionalmente peligroso. Acto seguido, les hace una oferta sorprendente y les entrega un Eternal Pose. Básicamente, es un log post que apunta permanentemente a una isla en particular. El que ella les ofrece los guiaría directamente a una ubicación remota. Explica que, al dirigirse allí, evitarían cualquier contratiempo en Little Garden o con Baroque Works, prometiendo incluso protegerlos de su propia organización. Sin embargo, Luffy no confía en ella, rechaza la oferta e incluso rompe el Eternal Pose frente a sus ojos. Antes de saltar del barco, Miss Old Sunday advierte a los Sombrero de Paja que ahora tienen un blanco en la espalda por proteger a Miss Wednesday, lo cual no augura nada bueno para la tripulación. Finalmente arriban a Little Garden, una isla prehistórica aparentemente deshabitada, repleta de plantas extintas y criaturas asombrosas como dinosaurios. Los protagonistas se dividen en pequeños grupos para explorar, pero cuando Nami nota que Usopp ha regresado al barco, corre tras él. Mientras intenta convencerlo de volver, un gigante aparece de repente junto a la nave, les pregunta si tienen algo de cerveza y tras beberse sus suministros, se los lleva con él. En otra parte de Little Garden, Zoro y Sanji matan a un dinosaurio para la cena. Zoro se aleja tras escuchar un ruido extraño, la risa de una niña pequeña. De repente, la niña marca su pierna con un círculo amarillo. Los ojos de Zoro se tornan del mismo color antes de recuperar su tono natural. Mientras tanto, Luffy y Miss Wednesday cabalgan sobre el lomo de un dinosaurio de cuello largo. Cuando Luffy huele algo que se cocina cerca, dirige a la criatura hacia la fuente del aroma, donde encuentran un enorme trozo de carne. Luffy comienza a devorarlo de inmediato, a pesar de que Miss Wednesday le advierte que la comida pertenece a alguien más. Súbitamente aparece un gigante que no parece nada complacido al ver a alguien comiéndose su alimento. La escena cambia a una cueva donde el primer gigante mantiene cautivos a Nami y Usopp. Aunque al principio creen que pretende comérselos, pronto se dan cuenta de que solo desea compartir su comida con ellos. Es un gigante amistoso llamado Brogy el Ogro Rojo, conocido como el guerrero más fuerte de Elbaf. Más tarde descubrimos que el gigante que encontraron Luffy y Miss Wednesday se llama Dory el Ogro Azul. Él también es amigable y curiosamente se hace llamar de la misma forma, el guerrero más fuerte de Elbaf. Por otro lado, Mr. 5 y Miss Valentine llegan a la isla, pues Mr. 0 los ejecutará si no completan su misión. Mientras recorren la jungla, se topan con una casa construida de cera, reconociendo de inmediato que pertenece a Mr. 3, otro miembro de Baroque Works.
Mr. Zero envió a Mr. 3 y a su compañera para hacerse cargo de la misión después de que Mr. 5 y Miss Valentine fracasaran en capturar a Miss Wednesday. Mr. 3 les hace una oferta. Si le ayudan a deshacerse de los gigantes que arruinan su plan, recomendará a Mr. Zero que no los mate. El dúo decide aceptar la propuesta. De vuelta en la cueva, Broggy les cuenta a Nami y Usopp sobre su isla, el Baf. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando un volcán entra en erupción. Es el momento de que los dos guerreros gigantes luchen. Aparentemente, Broggy y Dory han estado enfrentados durante más de 100 años. Cada vez que el volcán hace erupción diariamente, ambos se enzarzan en una batalla a muerte. Según Broggy, ya han tenido 73.466 duelos que terminaron en empate. ¿Por qué pelean? Eso es algo que parecen no recordar. Broggy se marcha para prepararse para el duelo y mientras Usopp corre tras él, Nami escucha una risa en la cueva. Es la misma niña que dejó un círculo amarillo en la pierna de Zoro. Esta vez marca el muslo de Nami con un círculo verde, haciendo que sus ojos cambien brevemente de color. Más tarde descubrimos que es obra de la compañera de Mr. 3, Miss Golden Week. Comienza la batalla de los gigantes. Nami, Usopp, Miss Wednesday y Luffy observan desde un lado, mientras Mr. 5 y Miss Valentine vigilan desde otro. Broggy y Dory se entregan mutuamente una jarra de cerveza antes de pelear, sin saber que Mr. 5 ha puesto una bomba en la copa de Broggy. La bomba finalmente explota en el estómago de Broggy durante el combate, otorgándole a Dory la ventaja necesaria para asestar el golpe final y ganar la batalla. Luffy reconoce de inmediato que la explosión fue obra de Mr. 5 y sale en su búsqueda, seguido de cerca por Miss Wednesday. Mientras tanto, Miss Valentine utiliza sus poderes para hacer que Usopp caiga de una roca antes de capturar a una Nami totalmente aturdida. Usopp corre hacia un Broggy aparentemente muerto y le explica a Dory lo que realmente sucedió. Abrumado por la vergüenza, Dory se aleja. Usopp esperaba que el gigante lo ayudara a salvar a Nami, pero ahora debe encontrar la forma de hacerlo por su cuenta. En otra parte de la selva, Luffy se encuentra con Miss Golden Week, a quien finalmente vemos en persona. Miss Wednesday logra alcanzar a Luffy, pero ya es demasiado tarde. Miss Golden Week ha pintado un círculo azul en su rostro que lo sume en una profunda depresión. Tras esto, permite que Miss Wednesday huya con ventaja, aunque la joven es capturada por Mr. 5 al llegar al Going Merry. Simultáneamente, Dory regresa a la cueva de Broggy, y mientras se hunde en el dolor, Mr. 3 aparece en secreto. Utilizando su poder de cera, clava la mano del gigante a la pared antes de cubrirlo por completo. Los gigantes han sido derrotados mediante la traición y los piratas están dispersos y vencidos. Luffy permanece inmovilizado por sus emociones mientras los agentes de Baroque Works acorralan al resto. El cuarto episodio concluye con Miss Wednesday, Nami y Zoro cautivos en la casa de cera de Mr. 3. El quinto episodio comienza exactamente donde terminó el cuarto. Nos trasladamos a la casa de cera de Mr. 3, donde Miss Wednesday, Nami y Zoro permanecen cautivos. Tras limpiar la marca de Miss Golden Week del muslo de Nami, Miss Wednesday le explica detalladamente de qué se trata. Nami intenta hacer lo mismo con la pierna de Zoro, pero él la esquiva. El trío se enfrenta a un gran dilema. Están como rehenes y su única esperanza es que el resto de la tripulación acuda al rescate. Mientras tanto, en otro punto de la isla, Mr. 3 ha creado un enorme pastel de cera y le ordena a Miss Golden Week que le lleve a Luffy en cuanto termine de jugar con él. Sin que ellos lo sospechen, Usopp escucha a escondidas su conversación, huye tras oír el plan y busca desesperadamente a Luffy. Lo encuentra en la playa, pero el capitán no es el mismo debido a la pintura especial de Miss Golden Week. Usopp intenta sacarlo de su trance sin éxito antes de que la niña regrese, por lo que huye rápidamente. Usopp no está acostumbrado a ser quien resuelve los problemas, pues suele dejar que los otros sombrero de paja se encarguen del trabajo sucio. Pero ¿a quién puede acudir cuando sus amigos han desaparecido y su capitán está fuera de sí? A Sanji. La escena cambia entonces a Sanji, quien se topa con la casa de cera, la cual está vacía porque Nami, Miss Wednesday y Zoro han sido trasladados al pastel de cera de Mr. 3. Finalmente descubrimos el propósito del pastel cuando Mr. 3 se lo explica a los rehenes. Básicamente, la cera del pastel caerá constantemente sobre Nami, Miss Wednesday y Zoro hasta convertirlos por completo en estatuas de cera. Nami se burla del plan de Mr. 3, afirmando que el pastel no es una verdadera tortura mientras Zoro no esté sufriendo, ya que él no puede dejar de reír debido a la marca en su pierna. Esto enfurece a Mr. 3, quien termina borrando la marca. Ese era el plan de Nami desde el principio. Ella quería que Mr. 3 eliminara el rastro de pintura para que Zoro recuperara la cordura y utilizara sus espadas para liberarlos. Sin embargo, la estrategia no funciona porque la cera es demasiado dura para ser cortada. Mientras tanto, Luffy y Miss Golden Week celebran una fiesta de té en la playa. De vuelta en la casa de cera, Sanji registra los archivos de Baroque Works cuando de repente suena un caracol fónico. Es Mr. Zero. El líder de la organización cree que está hablando con Mr. 3, por lo que Sanji decide seguirle el juego. Básicamente, Mr. Zero le informa que los Marines les pisan los talones y le pregunta si Miss Wednesday y los sombrero de paja han muerto. Sanji
responde afirmativamente y Mr. Zero termina la llamada anunciando que ha enviado a los Unluckies para verificar las muertes y limpiar el rastro. Sanji descubre quiénes son poco después, un dúo compuesto por una nutria llamada Mr. 13 y un buitre llamado Miss Friday. Sanji se enzarza en un intenso combate contra ambos. Sanji derrota con éxito a los Unluckies en la casa de cera. Luego, vuelve a hablar por teléfono con Mr. Zero y le comunica que han muerto. Sin embargo, ahora Mr. Zero sabe que no se trata de Mr. 3. Aunque Sanji no le revela su nombre real, le dice que se hace llamar Mr. Prince. Ante esto, Mr. Zero responde que tanto él como el resto de los Sombrero de Paja lamentarán haber ayudado a Miss Wednesday. Mientras tanto, en el pastel de cera, la sustancia se endurece rápidamente sobre Nami, la princesa y Zoro. Mr. 3 le informa a Miss Wednesday sobre la situación actual en su reino. Al parecer, miembros del ejército real de Alabasta están desertando para unirse a la rebelión contra el rey. Miss Wednesday le pregunta qué busca Baroque Works en Alabasta, pero él le responde que es un secreto. Mientras ella se desespera por las noticias, Nami y Zoro mantienen la esperanza de que Luffy acuda al rescate. En otra parte de la isla, Usopp obtiene de Brogy la motivación necesaria para dar un paso al frente y ayudar a sus amigos. De vuelta en la playa, Miss Golden Week le ordena a Luffy que camine hacia el océano. Como usuario de una fruta del diablo, Luffy pierde toda su fuerza y movilidad en el agua. Justo cuando se sumerge por completo, Usopp llega y grita su nombre captando la atención de la niña. Ella arremete contra él, pero Usopp logra esquivarla. Mientras corre hacia el mar para salvar a Luffy, Usopp pisa accidentalmente la paleta de colores de Miss Golden Week, la cual sale volando e impacta directamente en el rostro de la pequeña. Con todos los colores mezclados en su rostro, la personalidad de Miss Golden Week comienza a cambiar de forma errática. Usopp logra rescatar a Luffy del océano e inmediatamente el capitán le pregunta por el paradero del resto de sus amigos. La escena regresa al pastel de cera, donde Luffy y Usopp descubren a Nami, Miss Wednesday y Zoro completamente atrapados en la cera endurecida. Esto provoca que Luffy persiga a Mr. 3 por toda la isla para detenerlo, mientras Usopp se queda solo para enfrentar a Mr. 5 y Miss Valentine. Por supuesto, esta es una situación que no entusiasma a Usopp en lo más mínimo. Usopp decide retar primero a Miss Valentine, una sabia elección que termina con la liberación de Nami, la princesa y Zoro de la cera. Mientras Zoro se enfrenta a Mr. 5, Nami y Miss Wednesday combaten a Miss Valentine. Por su parte, Luffy persigue a Mr. 3 hasta la cueva de Brogy, donde Dory continúa inmovilizado. Finalmente, los Sombrero de Paja derrotan a los 3 miembros de Baroque Works. Tras liberar a Dory, Luffy se reúne con los demás junto al pastel. Sanji llega también trayendo consigo un Eternal Pose ya configurado hacia Alabasta, lo cual es una excelente noticia para Vivi. Tras una alegre charla de despedida con Brogy y Dory, los piratas zarpan, pero se topan con un pez dorado gigante que los gigantes logran abatir. Sin embargo, algo va mal con Nami. Mientras todos cenan, ella sale a la cubierta y se desploma. Así concluye el 5º episodio. El 6º episodio comienza con Miss All Sunday conversando con Wapol, el antiguo monarca del reino de Drum, en la base de operaciones de Baroque Works. Al parecer, Wapol siente un profundo desprecio por Miss Wednesday, su padre y el país de Alabasta. Durante esta escena inicial descubrimos que Wapol fue exiliado de la isla de Drum y que se ha aliado con Baroque Works para recuperar su trono. Sin embargo, está molesto porque la organización criminal aún no ha cumplido su parte del trato. Para calmarlo, Miss All Sunday le entrega una misteriosa fruta del diablo, aunque no le explica qué tipo de poder otorga. Wapol, movido por su propia codicia, la consume de inmediato. La historia regresa al Going Merry, donde han pasado 4 días desde que Nami se desplomó y Sanji se ha encargado de cuidarla. Todo indica que Nami ha contraído una enfermedad desconocida en Little Garden. Aunque el plan original era navegar directamente hacia Alabasta, los Sombrero de Paja deciden detenerse en la isla más cercana para que un médico la atienda. La primera que avistan es la isla de Drum. Miss Wednesday explica que el lugar es famoso por su excelencia médica, pero no parece entusiasmada con la idea. Incluso sugiere que es mejor mantener su verdadera identidad en secreto al llegar, debido a los conflictos políticos y la mala historia que comparten Alabasta y el reino de Drum. De vuelta en el presente, la historia nos traslada a un puesto de comunicaciones de la Marina. Smoker y Tashigi se encuentran allí para informar al fuerte de que aún no han localizado a ningún miembro de Baroque Works. Smoker está listo para partir en busca de los Sombrero de Paja. Mientras caminan hacia el edificio, Tashigi tropieza con un marín muerto. Inicialmente sospechan de los protagonistas, pero al entrar descubren que es obra de Baroque Works. Smoker y Tashigi se ven obligados a combatir contra 2 agentes, Miss Thursday y Mr. 13. Finalmente, los Sombrero de Paja llegan al reino de
Drum, pero los habitantes no los reciben bien. Debido a su odio por los piratas, llegan a dispararles y Miss Wednesday resulta herida. Solo cuando ella les suplica que los dejen entrar, los lugareños finalmente ceden. El primero con quien hablan es Dalton, capitán de la Guardia Civil, quien les informa sobre la situación del reino y por qué ya no tienen un monarca. Tras el asedio de un pirata llamado Barba Negra, Wapol y sus soldados huyeron, dejando la aldea indefensa. Sanji pregunta por la existencia de médicos y Dalton explica que Wapol se llevó a casi todos, excepto a una llamada Cureja. La mayoría la considera una doctora bruja. Vive en el castillo de Drum, en la cima de la montaña, y es la única que puede ayudar a Nami. Los sombreros de paja quieren llevarla de inmediato, pero Dalton les aconseja esperar hasta la mañana. Nami necesita atención médica con urgencia y es posible que no tenga tiempo para esperar. Decidido a salvarla, Luffy se la ata a la espalda y junto a Sanji emprende el peligroso ascenso a la montaña escalándola por su cuenta. Es una decisión arriesgada, pero saben que no pueden permitirse ningún retraso. Finalmente logran llegar a la cima, aunque agotan todas sus energías en el proceso. Mientras Luffy yace en el suelo gélido con Nami aún a cuestas, una criatura peluda aparece ante él. Para quienes reconozcan el sombrero rojo, se trata de Tony Chopper. Mientras tanto, el resto se queda en el pueblo y Zoro se une a Dalton en la guardia. Durante su conversación descubrimos que los habitantes temen que Wapol regrese para reclamar su trono. Dalton confiesa su esperanza de construir algún día una nación pacífica. Cuando Zoro le pregunta si él liderará ese nuevo país, Dalton lo niega, asegurando que su único objetivo es proteger a los residentes. La escena se traslada al interior del castillo de Drum, donde Nami despierta conectada a un suero. Al mirar a su alrededor, ve a Sanji descansando en una cama cercana. De repente, un pequeño reno con un sombrero de copa rojo pasa caminando. Su nombre es Chopper, y tras el saludo de Nami corre a esconderse tras un pilar. Conversan brevemente antes de que la doctora Cureja entre en la habitación. Sí, Chopper puede hablar. En ese momento, Cureja le revela a Nami que fue picada por un Kestia en Little Garden, una garrapata infecciosa que transmite una bacteria virulenta a sus víctimas. Nami desea marcharse e intenta levantarse de la cama, pero la doctora Cureja se niega a dejarla ir hasta que esté totalmente recuperada. Acto seguido, Nami pregunta por el estado de Luffy y Sanji. Al parecer, Sanji sufrió la fractura de un par de costillas durante el ascenso a la montaña. Luffy, por otro lado, estaba extremadamente congelado, por lo que Cureja lo sumergió en agua tibia para prevenir la hipotermia. Mientras la doctora le explica esto a Nami, Luffy irrumpe en la habitación y Sanji incluso se levanta para comprobar cómo sigue su compañera. Ante la llegada de Luffy, Chopper corre a esconderse, pero Cureja le ordena que guía a Sanji hacia la cocina, lo que lo obliga a salir de su escondite. Chopper obedece y marca el camino, dejando a Luffy en un estado de total incredulidad al ver a un reno parlante. La atmósfera en el castillo es una mezcla de urgencia médica y el asombro de conocer a Chopper. Mientras Nami se recupera de la picadura de Kestia, el grupo comienza a comprender la naturaleza única de su entorno. La pericia de Cureja ha salvado la vida de Nami, aunque la amenaza de Wapol sigue acechando al reino. Luffy, Sanji y Nami están a salvo por ahora tras los muros del castillo, pero el viaje a Alabasta sigue siendo su meta final. Con la interacción entre Chopper y la tripulación se sientan las bases de un nuevo vínculo. El sexto episodio termina con Luffy atónito ante el reno que habla, marcando un momento caprichoso pero fundamental en su aventura en la isla de Drum. El séptimo episodio comienza con un analepsis del reino de Drum. Se muestra a un Chopper mucho más grande huyendo a través del bosque mientras es perseguido por aldeanos enfurecidos. Incluso termina recibiendo un disparo. Tras los créditos iniciales, regresamos al presente en el castillo de Drum. Luffy y Sanji siguen sin poder creer que Chopper hable e intentan provocarlo para que diga algo, pero él no cede. No es hasta que Luffy abre un cofre del tesoro e intenta tomar una bandera pirata que Chopper finalmente rompe el silencio. Les ordena que dejen la bandera en paz antes de cerrar el cofre y marcharse. Es un gesto extraño que sugiere que ese objeto tiene un valor inmenso para él. Más tarde, Luffy, Sanji y Nami cenan mientras conversan con la doctora Cureja, quien les relata detalladamente el pasado de Chopper. A través de escenas retrospectivas descubrimos su historia. Chopper estuvo completamente solo hasta que conoció a un médico en la isla llamado Dr. Hiriluk. Todo sucedió durante la gran cacería de médicos en el reino de Drum, cuando el rey Wapol ordenó que todos los doctores trabajaran exclusivamente para él o fueran ejecutados. Como resultado, la mayor parte del reino de Drum se quedó sin atención médica adecuada. Los residentes estaban tan desesperados que registraron el Valle de la Muerte en busca de un supuesto hongo curativo universal. Los únicos dos médicos que lograron no ser capturados por Wapol durante la cacería fueron Cureja e Hiriluk. El Dr. Hiriluk estaba decidido a ayudar a sus conciudadanos y convirtió en el trabajo de su vida el encontrar una cura. Durante ese tiempo, Chopper vivía solo tras haber sido rechazado tanto por los humanos como por su propia manada de renos debido a su extraña apariencia
apariencia y su capacidad de hablar. Mientras intentaba evadir a los soldados de Guapol, el Dr. Hiriluk se topó con el reno herido en el bosque y se dio cuenta de que Chopper no era un animal ordinario. Había comido una fruta del diablo, lo que le otorgaba la capacidad de hablar. En lugar de tenerle miedo, el Dr. Hiriluk curó las heridas de Chopper y lo acogió. Con el tiempo, ambos formaron un vínculo estrecho. Hiriluk permitió que Chopper se quedara con él y lo ayudara en su trabajo. Incluso le dio el nombre de Tony Chopper y su sombrero de copa rojo. Por primera vez en su vida, Chopper tenía a alguien que lo aceptaba. El Dr. Hiriluk se había convertido en la figura paterna que Chopper nunca tuvo. Sin embargo, el doctor enfermó de gravedad y en lugar de contarle la verdad, echó a Chopper de su lado para que viviera su propia vida. Chopper acabó descubriendo que Hiriluk estaba muriendo y se desesperó por encontrar una cura para el hombre que lo había acogido. Tras oír hablar de un hongo raro que supuestamente curaba cualquier enfermedad, se adentró en las inclementes montañas de la isla de Drom para buscarlo. Tras una larga y peligrosa búsqueda, Chopper regresó con el hongo y preparó orgulloso una sopa para Hiriluk. Desafortunadamente, no sabía que el hongo era en realidad venenoso. Hiriluk comprendió lo que había pasado, pero aún así se tomó la sopa para no romperle el corazón al pequeño reno. Poco después, Hiriluk se sacrificó en un enfrentamiento contra las fuerzas de Guapol en el castillo de Drom. Chopper quedó devastado, pero el sueño de Hiriluk no murió con él. La doctora Cureja lo tomó bajo su tutela y lo entrenó para convertirlo en un verdadero médico. Ese es el emotivo pasado de Chopper. Al terminar los recuerdos, Luffy se acerca para hablar con él. ¿Recuerdas la bandera que Chopper le prohibió tocar antes? Resulta que perteneció al Dr. Hiriluk. Luffy abre el cofre, saca la bandera y le explica a Chopper que algo tan importante no debería estar oculto, sino mostrarse con orgullo. Usando sus brazos de goma, Luffy se estira por toda la habitación y cuelga la bandera en la pared. Chopper queda inicialmente impactado por las habilidades de Luffy, pero pronto siente una oleada de gratitud y orgullo. Mientras tanto, los hombres de Guapol llegan al reino de Drom. Mientras en el castillo Luffy, Nami y Sanji escuchan el pasado de Chopper, los demás permanecen en el pueblo. Miss Wednesday pasa el tiempo ayudando a los residentes y de repente vislumbra a Miss Old Sunday. Oh no, todavía los está siguiendo. En otra parte, Usopp se une a Zoro y Dalton en la guardia, pero notan humo cerca de la entrada del reino. Dalton les ordena quedarse atrás mientras él investiga. Al llegar a la entrada, Dalton recibe 3 flechazos en el pecho y cae al suelo mientras los hombres de confianza de Guapol se acercan. Parece que Guapol ha vuelto para reclamar su reino. El 7º episodio termina aquí. El 8º episodio comienza justo frente a las puertas del reino de Drom. Guapol ha regresado y sus secuaces le traen a Dalton. Cerca de allí se encuentran todos los médicos que Guapol se llevó consigo cuando huyó. Durante esta escena, Guapol le aclara a Dalton que ha vuelto para reclamar su reino y castigar a cualquiera que se atreva a oponérsele. También le muestra su nueva habilidad. ¿Recuerdas la fruta del diablo que Miss Old Sunday le dio en un episodio anterior? Pues bien, le otorgó a Guapol la capacidad de consumir, transformar y combinar cualquier cosa que coma en lo que él desee. Para darle un ejemplo a Dalton, se come una espada, la cual reemplaza uno de sus brazos inmediatamente. Dalton también posee una habilidad única. En el pasado comió una fruta del diablo que le permite transformarse en un híbrido de humano y bisonte. Tras adoptar esta forma, le advierte a Guapol que no podrá recuperar el trono fácilmente sin sus soldados. Guapol, sin embargo, deja claro que no está preocupado. ¿Por qué? Porque sí tiene a sus soldados. Se los comió y ahora los está escupiendo. ¿Se ven iguales? No. Ahora son versiones monstruosas de lo que solían ser. Miss Wednesday se entera por Miss Old Sunday de que se dirigen hacia el pueblo. Mientras tanto, Zoro y Usopp los ven venir desde la torre de vigilancia. Mientras Miss Wednesday se dirige al castillo de Drom para advertir a Luffy y los demás, Zoro y Usopp se quedan en el pueblo para proteger a los ciudadanos. Después de que Miss Wednesday informa a los miembros de los Sombrero de Paja en el castillo de Drum sobre la situación, todos deciden bajar la montaña para ayudar a Zoro y Usopp. Chopper incluso insiste en acompañarlos. Por su parte, la doctora Cureja planeaba recoger sus cosas y esconderse, pero cambia de opinión tras encontrarse al herido Dalton en el bosque. Finalmente decide curarlo y unirse a la batalla. Los Sombrero de Paja logran derrotar a Guapol. Aunque Miss Wednesday y los demás en el castillo tenían planeado descender, sus planes se ven interrumpidos cuando Guapol aparece repentinamente en la fortaleza. Mientras Luffy y Miss Wednesday confrontan a Guapol en una habitación, Sanji y Chopper se enfrentan a sus secuaces en otra. Chopper incluso adopta su forma completa de reno para luchar. Mientras tanto, Usopp, Zoro, Dalton, la doctora Cureja y los residentes combaten a los soldados de Guapol en el pueblo. Al principio parece que Luffy y Miss Wednesday han vencido a Guapol, pero poco después de que Sanji y Chopper se reúnen con ellos, el villano se levanta revelando que aún no ha terminado. Se requiere entonces un esfuerzo conjunto de todo el
grupo para acabar con él definitivamente. Luffy se sujeta de la pierna de Sanji mientras este lanza una poderosa patada que manda a Wapol volando fuera del castillo y lejos del reino de Drum. Con Wapol finalmente derrotado, la batalla termina y los habitantes quedan libres de su amenaza. La doctora Kureha, Dalton, Usopp y Zoro se dirigen entonces al castillo para el reencuentro. La doctora Kureha, Dalton, Usopp y Zoro se dirigen al castillo para reunirse con los demás. Dalton agradece a los Sombrero de Paja su ayuda para salvar el reino de Drum y le comenta a Zoro que él será el nuevo líder del reino. Luffy llama a Chopper y le pide que se una a su tripulación. Aunque al principio se resiste, el reno cambia de opinión rápidamente. Luego va a buscar a la doctora Kureha para informarle de su decisión. Ella le dice palabras bastante duras sobre su partida, pero más tarde descubrimos que solo le costaba dejarlo ir. De hecho, sabiendo que querría marcharse, se aseguró de dejar su mochila lista en el trineo. Los Sombrero de Paja regresan al Going Merry y zarpan hacia Alabasta. Mientras tanto, la doctora Kureha le pide a Dalton que libere en el cielo un polvo especial que el Dr. Hiriluk pasó años desarrollando. Al mezclarse con la nieve, esta se tiñe de rosa, creando la asombrosa imagen de cerezos en flor floreciendo en el cielo invernal. Los habitantes de Drum observan con asombro cómo el paisaje se llena de belleza, simbolizando que el sueño de Hiriluk finalmente se ha cumplido. Desde el barco, Chopper se emociona al comprender que el legado de su mentor vivirá por siempre. El episodio salta al día siguiente con la tripulación aún navegando. Miss Wednesday agradece a todos su ayuda y admite que los extrañará una vez que la dejen en su destino. Sin embargo, Luffy descarta esa idea de inmediato. Le recuerda que ahora es parte de los Sombrero de Paja y que no irán a ninguna parte hasta ayudarla a derrotar a Baroque Works y salvar a Alabasta. El resto de la tripulación lo respalda sin dudar. Tras agradecerles una vez más, Miss Wednesday revela que finalmente es hora de compartir lo que ella e Igaram descubrieron mientras estaban infiltrados, la verdadera identidad de Mr. Zero. No obstante, la escena se corta antes de que podamos escuchar la revelación. El episodio se traslada al puesto de comunicaciones de la Marina, donde Smoker y Tashigi escuchan la grabación de la llamada entre Mr. Zero y Sanji. Ahora están más ansiosos que nunca por perseguir tanto a los piratas como a la organización criminal. Su próximo destino, Alabasta. El final de temporada nos lleva entonces a la base de Baroque Works. Miss All Sunday le informa a Mr. Zero sobre la derrota de Wapol, pero a él no le preocupa. Lo único que le importa es que aún cuentan con las contribuciones financieras de Wapol para su causa. En ese momento vemos el rostro de Mr. Zero por primera vez y se revela su nombre real, Crocodile. También se da a conocer el nombre de Miss All Sunday, Nico Robin. Ella le informa que ya ha enviado agentes más capacitados a Alabasta para recibir a los Sombrero de Paja. Crocodile anuncia entonces el inicio de su próximo plan, la Operación Utopia, revelando su objetivo final, obtener el legendario tesoro, el One Piece. La temporada 2 termina con esta nota de suspenso, dejando claro que la verdadera batalla por Alabasta apenas comienza.